8. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Reciban todos ustedes un saludo cordial este día 13 de julio del año 2025 en este escenario jurídico Sandra Yaya. Y les cuento lo siguiente. Hace unas horas se pronuncia Tomás Uribe Moreno, hijo de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, quien sale a decir que el juicio que se le realizó a Álvaro Uribe Vélez fue lo peor. No están contentos. Según ellos dicen que es una persecución política, que sencillamente lo hacen para bloquear la posibilidad de que Uribe llegue a las elecciones del 2026, sino él el elegido. Y les cuento aquí lo que transmitió el señor Tomás Uribe, que por cierto, más que una ofensa, es también una amenaza porque buscan amenazar al presidente de la República. Desde allá de Estados Unidos, con los amigos que tienen parlamentarios de Estados Unidos, congresistas del Partido Republicano, buscan que la juez 44, Sandra Liliana Heredia Aranda, no diga su veredicto el 28 de julio del año 2025. Quieren amenazar, presionar la justicia colombiana buscando una absolución a este señor que no tiene ni pies ni cabeza. Así de sencillo. La mejor manera de lograr un juicio justo es que se debata el caso en foros académicos, en el trabajo, en la familia. Quien quiera contribuir puede hacerlo promoviendo webinars, debates, discusiones. Las pruebas a favor son contundentes y están todas en YouTube. Está en juego la democracia. Favor difundir. Dice así el señor Tomás Uribe. Pero claro que la señora periodista Cecilia Orozco le dice, creo que lo más justo es que primero el señor Uribe respete la justicia colombiana, porque está tratando de ponerse por encima de ella. Este es un país con un Estado social de derecho y eso se debe de respetar. Eso es lo más importante aquí. Saca una noticia que dice así. La estrategia para neutralizar a Uribe para las elecciones del 2026. Jueza anunciará sentido de sentencia el 28 de julio. Una nota que escribe él dice que primero, Lawfare contra Uribe. ¿Por qué contra Uribe si Uribe no es presidente? El que aquí es presidente es el presidente Gustavo Petro. Habla de un arma política construida sobre pruebas contaminadas. ¿Cuáles pruebas contaminadas? Las pruebas contaminadas las estaban contaminando ellos cuando quisieron, con su modus operandi, culpar al señor Iván Cepeda Castro. Pero gracias a Dios existe en Colombia una justicia a la cual ellos les quedó difícil llegar. Y es la justicia donde operan los profesionales que no se dejan derribar por ninguna mezquindad, que son profesionales empoderados, que son conscientes de que lo que manejan es el hecho de una justicia completamente independiente y desligada de principios mezquinos como las interferencias y las influencias. La señora jueza Sandra Heredia anunciará el 28 de julio el sentido de la sentencia. La naturaleza política del caso es evidente. No hay nada de política aquí. ¿Por qué quieren seguir sembrando Centro Democrático y todo aquel seguidor de Uribe que es política? Eso no es política. Son hechos de la justicia que sucedieron y quedaron completamente representados en evidencias que no se pueden refutar. La investigación inició cuando Uribe lideraba la oposición a Juan Manuel Santos y el juicio comenzó como líder de la oposición a Gustavo Petro. 2. El abuso de poder para una persecución política. Vuelve y juega, no hay persecución política aquí, pero ellos la quieren llevar desde ese escenario. ¿Con cuáles fines? Seguir
buscando el poder para poder delinquir. No pueden más con eso, porque el pueblo colombiano hace rato despertó. No es el pueblo colombiano del año 48, no es del 68, no es del 70, no es del 80, no es del 93, menos del 2000 y tampoco desde el 2010 ni del 2018. Es el pueblo colombiano de hoy, 2025, completamente despertado y por todos lados buscando que les digan la verdad. La acusación fue impulsada por dos políticos prominentes de los gobiernos Petro y Santos, arquitectos de la redención de Santos a las FARC. Eduardo Montealegre, actual ministro de Justicia de Petro y exfiscal del gobierno Santos, y el senador Cepeda, educado en la Unión Soviética, jefe político de las FARC, senador del petrismo y figura clave de la rendición de Santos a las FARC y la legalización de facto del narcotráfico. Antes del juicio, dos fiscales solicitaron desestimar el caso hasta que un fiscal nombrado y promovido por Montealegre acusó a Uribe. Según ellos, creo que aquí la cosa se da es que sencillamente se les acabó el show, se les acabó el arte de la manipulación, se les acabó el arte de la fabricación de testigos falsos. Eso fue lo que pasó, porque simplemente la fiscal Marlene Orjuela lo único que hizo fue revelar y descubrir y desbaratar todo ese andamiaje que construyeron estas personas para hacerle creer a una sociedad que está muy lejos de la verdad y que creyeran en lo que ellos dijeran, pero ella muy empodéricamente, cognitivamente, muy profesionalmente. Todo eso lo desbarató y dejó a la luz ver dónde estaba realmente el relato del falso testimonio, que obviamente eso tiene cárcel y son 12 años que les imputan a las personas que rinden falso testimonio en la audiencia, porque siguen manejando el fraude procesal. Así fue la cosa. ¿Será que lo sabe el señor Tomás Uribe? Parece que no, pero ahí va. 3. Un juicio basado en grabaciones manipuladas y testigos desacreditados. El juicio se basó en pruebas manipuladas y testigos desacreditados. Oiga, los testigos desacreditados creo que eran los de Uribe. Esos sí que estaban súper desacreditados. Racumín, Jopra, Fosforito, impresionante. Caliche, bueno, en fin. Más de 60 testigos negaron conocer a Uribe o haber recibido ofertas de sus abogados. 60 testigos, pero no todos terminaron diciendo lo que era porque la juez y la fiscal les desbarató sus argumentos falsos porque gracias a Dios existen bases de datos, gracias a Dios existen documentos que vienen de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía, ante lo cual con esa organización es muy difícil desmentir. Y por más que llegue un brillante abogado de la defensa de Uribe, no lo pudo lograr. ¿Qué pasó? La fábrica de testigos, ¿qué sucedió? Se les cayó el show, el telón se cayó. El testigo clave, Juan Guillermo Monsalve, presentó una grabación de un reloj espía que fue editada, según confirmó un perito de la propia fiscalía. Su padre y hermano lo desmintieron bajo juramento. Claro, sí, porque el padre y el hermano están amedrantados y bastante amenazados, que si decían lo contrario, se morían. Y como allá se presentó un tal Villegas, fotos subieron y después unas grabaciones y se escucharon. ¿Dónde quedaron las cosas? Las narraciones se tumbaron tenazmente. La supuesta orden de soborno atribuida a Uribe proviene de una interceptación telefónica ilegal realizada a Uribe durante el gobierno Santos. ¿Ilegal? Jamás hubo nada ilegal. Todo fue totalmente lícito y desde la Corte Suprema de Justicia. ¿Es que quieren decir que la Corte Suprema de Justicia de Santos era ilegal? Parece que no, los ilegales son los de ahora. Eso sí hay que tenerles como su vaina.
En plena campaña electoral del 2018, cuando Uribe era jefe de la oposición, esa llamada ocurrió más de un mes después de la supuesta oferta de soborno, lo que hace imposible que él la hubiera ordenado. Carambas, todo lo ajustan porque ya conocemos el modo superante de esta gente soberbio. Como lo dijo Gis Medina en esa entrevista con Cecilia Orozco. Tremendo, 8 montajes. Hay que tenerles cuidado a esa gente. Cuarto, la estrategia para neutralizar a Uribe de cara a las elecciones del 2026. Pues que quede neutralizado mejor para bien de los colombianos. No queremos que regrese ese señor Uribe para que vuelva y nos ponga como esclavos, porque así estuvimos durante 3 décadas, porque mientras ellos gozaban, nosotros lastimosamente ni teníamos el derecho a las horas extras y nuestra noche no comenzaba a las 6 de la tarde, sino a las 10 de la noche. Y cuando ya posiblemente empezábamos a trabajar horas extras, nos decía el jefe, qué pena, son las 10 de la noche, vayan a dormir. Y el domingo y los festivos, baila, nada de 100%, todo era un 75%. Y la salud, qué decir, lo más terrible. Una persona sufre un accidente, es el paseo más terrible contra las cosas de la muerte, porque sufre por las autorizaciones. Yo no sé cómo el señor Miguel Uribe en un mes le hicieron tantas operaciones y no tuvo que pasar por autorizaciones. Increíble, pero así es la vida. Es lo que nosotros los colombianos debemos todos los días examinar de esta clase de gente como obra en su manera de actuar. A pocos días de la sentencia contra Álvaro Uribe, su aliado y precandidato opositor Miguel Uribe está inconsciente tras un atentado de las FARC. Sí, de las FARC. ¿Y entonces eso es culpa del presidente? No, señores, esto no es culpa del presidente, esto es culpa del señor Álvaro Leiva Durán. Tiene culpable. El señor Álvaro Leiva Durán inquistó en el país posibles planes para hacer un golpe de Estado contra el presidente de la República y se alió con congresistas republicanos de Estados Unidos, con congresistas de Colombia, obviamente corruptos, y pues lamentablemente untó a la vicepresidenta Francia Márquez. Lamentablemente parece que no se pudo salvar de esta tremendo. Y se alió para buscar desestabilizar el país, consiguiendo la ayuda del Clan del Golfo, del ELN. Oh, Dios, para poder empezar primero, bajemos uno de ellos de la derecha, cogieron a Miguel Uribe, le hacen su atentado, logran capturar los autores materiales y ya van 2 autores intelectuales. Y este señor pretende decir que el culpable es Gustavo Petro. No, por Dios. Esa es la forma como ellos desprestigian y desacreditan un gobierno y lo deslegitimizan, que es lo peor. No podemos permitir los colombianos y las colombianas que estas cosas pasen. La posible inhabilitación de ambos hiere la democracia. La democracia la hirieron ellos y mucho. Muchos años hiriendo la democracia. Muchos años. Eh, Detrás de la democracia había una oscuridad total y era más una dictadura que democracia. Jamás hubo, mientras ellos gobernaron, un Estado social de derecho. Nunca lo hubo, porque siempre hubo ganancias para los ricos y migajas, migajas para los pobres, para los miserables, para los de abajo, para el pueblo colombiano. Ese que hoy el presidente Gustavo Petro defiende a capa y espada. Ese que hoy el pueblo colombiano, el presidente favorece. Somos más y somos buenos. Ellos, que son pocos, no lo son. Tal vez unos poquitos, pero eso parece que se cuentan con las manos. El resto, terrible, terrible, terrible. Frente al fracaso del gobierno Petro, perdón, ¿dónde hay fracaso del gobierno Petro? Hasta donde yo sé, el gobierno Petro va volando, con buena economía, inflación por debajo de los 5, 4.8%, desempleo por debajo del 9%, más de 500,000 hectáreas entregadas a los campesinos.
Billonada para la educación, 70 billones. Billonada para las fuerzas militares de Colombia, 2025, 62 billones. Pregunto, ¿dónde está lo malo? ¿Dónde es que va en picada el gobierno de Petro? Creo que los que van en picada son otros y no se han dado cuenta, seguramente. Y el deterioro de la seguridad tras la legalización del narcotráfico. No se ha legalizado el narcotráfico aún, señor Tomás Uribe, pero se busca legalizarlo, porque tal vez eso disminuya la guerra, tal vez eso disminuya las muertes en el mundo, porque es muy lamentable ver que se tienen que eh, atacar, o sea, digamos, incautar cualquier cantidad de dosis que van para otras partes del mundo, para personas que buscan esa dosis para terminar de morir dignamente, seguramente, porque ya están graves. Y pues ese polvito blanco no es nada bueno. Entonces no entiendo por qué lo defienden tanto si eso mata a la gente. Las cosas se dicen por lo que son. Durante la rendición de Santos a las FARC, Álvaro Uribe es el único líder que puede unir a la oposición democrática. Petro y Santos buscan neutralizarlo judicialmente antes del 2026. Petro y Santos, yo creo que habla mucho, porque hasta Santos se volvió malo. Santos y Andrés Pastrana, con precandidatos como Noemí Sanín y otros tantos. No son ahí miembros de la Junta de Thomas Greb Anson y que quieren como monopolizar el mercado de los pasaportes, de las cédulas y de los votos de la parte electoral de Colombia. Por algo lo dijo en estos días el presidente de la República, que no confía en esta empresa Thomas Gredanson. Y ahí está metido Juan Manuel Santos. Qué lamentable y triste tener que decir esto, pero Juan Manuel Santos sí aplicó a crear un acuerdo de paz en el 2016, pero no lo dejó completamente construido y sí murieron por culpa de eso miles de personas. Y solamente en el gobierno de Gustavo Petro se están haciendo las cosas lo mejor que se puede, empezando porque se están restituyendo tierras a los firmantes de la paz, a las víctimas del conflicto armado. Todo esto era lo que deberían haber hecho los de la derecha y jamás lo hicieron porque se dedicaron juiciosamente a cuidar su negocio para que sus riquezas no se disminuyeran. Señor Efraín Cepeda Sarabia, Vicky Dávila de Gineco, Luis Carlos Sarmiento Angulo, los Ardila Lule, los Santo Domingo y cualquier otra cantidad de personajes riquillos de este país. Se dedicaron a poner lobbies en el Congreso para que fabricaran leyes que dañaran la dignidad del colombiano y la colombiana, pero les favorecieran a ellos enormemente en sus riquezas. Entonces, ¿dónde está la cosa? Ahí te caen todos los argumentos que manifiesta el señor Tomás Uribe. Conscientes de que su participación, especialmente como vicepresidente, sería clave para derrotarlos. Ay, ay, ay. Tremendo, como dice el señor libremente política, dice, ay, ay, ay. A mí me gusta como dice. ¡Ah! Tremendo. Pero esa es la realidad. Entonces, lo que este señor Tomás Uribe Moreno sale a decir, pues está falto de peso en todos los sentidos. La verdad, creo que tal vez no tiene tiempo para mirar todos los videos del juicio de Álvaro Uribe Vélez y pues todos los que lo siguen tampoco lo miran. Es que no lo miran. Es que es más, ahí se dicen cosas y se fabrican videos mostrando las realidades y ni así la gente se acerca a mirar por lo menos 5 minutos, 10 minutos. Si mucho miran 2 minutos, si mucho miran 1 minuto. Por eso es que hoy toca hacer videos cortos porque es más fácil atajar a la gente en 1 minuto que en 30 minutos. Esa es la realidad. Bueno, amigos, amigas, eso es todo en este video. Muchas gracias. Espero sus suscripciones, sus likes, de me gusta, sus comentarios. Tengo una cantidad de comentarios para leer, pero como he estado tan supremamente ocupada, porque yo soy adiestradora profesional de perritos,
Entonces, pues ando muy ocupada con esa tarea, pero no me olvido de esta. Y ahí pues le sigo con esta cuestión. Bueno, muchas gracias y nos vemos en otro próximo video.